hoy habrá chicha, ¿eh? Hoy habrá chicha, así que iros preparando el café, el té o el zumo, lo que sea, vamos. Que hoy se viene potente, así que... Nada, sin más dilatación, vamos a ello, ¿no? Vamos a ir al grano, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Hoy hemos empezado un poco más pronto de lo normal por un sencillo motivo y es porque me he puesto a entrenar antes de lo que normalmente me pongo a hacerlo, así que pues tenemos este ratito para estar charlando sobre un tema potente en el día de hoy, el trance, la meditación, que tiene que ver con todo esto y luego las capacidades, yo digo superhumanas, pero realmente es que es más humano de lo que parece. Lo que pasa es que en la sociedad y sobre todo en el día de hoy, pues no somos conscientes de ello, ¿no? De hecho, hay, bueno, una nueva ciencia, entre comillas digo nueva, porque es muy, muy joven, que es la parapsicología, que la mencionaremos un poco por encima, porque hoy no trataremos sobre ello, y así es otro día. Pero, bueno, vamos a ir al grano porque es que si no me lío, macho, y no empezamos nunca. Vamos a empezar por el principio, que es la meditación. ¿Qué es la meditación? Vamos a empezar porque yo no soy científico, yo tengo una serie de estudios muy reducida y que las cosas las voy a contar como yo las he vivido, ¿vale? Así que todo lo que estáis viendo en estos vídeos no es que los haya sacado de libros, ni de información ajena, ni es que Pepito dice esto, pues yo lo calco. No, yo todo esto lo estoy diciendo desde mí, lo que comprendo, lo que entiendo, lo que me pasa en la vida y pues lo traigo, porque como no es muy corriente, pues creo que hay gente que le puede gustar. Por lo tanto, ¿qué es la meditación? La meditación es aquel momento en el que tú eres consciente de tus adentros. ¿Cómo se medita? Pues normalmente siendo consciente de tu respiración. Es algo que parece muy simple, pero realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú adoptas la postura, que puede ser ya bien tumbado o ya bien sentado, te puedes poner a meditar, pues el problema es que te distraes. Porque tu mente, aquello de, no, es que yo no sé dejar la mente en blanco. Perdona, es que no es dejar la mente en blanco. La meditación no es dejar la mente en blanco. La meditación es profundizar en todo aquello que tienes dentro de ti. Pueden ya ser problemas y por lo tanto vas a encontrar una solución o ya bien cosas del pasado o cosas del futuro y se te van a estar comiendo la cabeza brutalmente hasta que de nuevo eres consciente de que te está ocurriendo eso y el arte de ello es volver en ti ese preciso momento de decir, hostia, me estoy desviando de lo que realmente tengo que estar haciendo, que es ser consciente de tu respiración. Ese es el punto número uno para poder hacer una meditación. A día de hoy hay mucha gente que dice que sabe meditar o que hace guías de meditación. Realmente es muy fácil. Incluso puedes llegar a meditar mientras estás en la cocina, mientras estás haciéndote la comida, mientras estás fregando los platos, mientras estás haciendo cosas de la casa, mientras te vas a dar un paseo, puedes estar meditando. Lo que pasa es que para cuando tú tienes ganas de hacer un momento para mí y quiero adentrarme en mí, pues es mucho más aconsejable quedarte en un sitio tranquilo, si es posible que no haya ruido a tu alrededor y para empezar, es mejor no ponerte música ni nada de esto. Como mucho una guía, que hay muchos vídeos de estos, yo no voy a hacer nada de esto, para eso te vas a YouTube, en el que te van guiando un poco pues lo cómo tienes que hacerlo, ¿no? Que empieza pues inspiras, ¿vale? Aguantas la inspiración unos segundos, luego expiras, ¿vale? Y entonces de esa manera empieza el ciclo de lo que es saber lo que estás haciendo en ese momento, que es controlar tu respiración. Vale, segundo punto. Cuando ya eres consciente de esa inspiración y expiración, como es algo repetitivo y aburrido, ¿vale? Porque es normal, llega un punto en el que empiezan a ocurrirse ideas a tu cabeza. Empiezas a pensar en las cosas, o tienes recuerdos, o empiezas a pensar en algo que tenías que hacer, o en una persona, o en lo que sea, ¿vale? Esto cada cual a lo suyo. Es algo muy gordo, ¿vale? O sea, cada cual tiene lo suyo y puede ser muy variado. Por lo tanto, esto es el principio, ¿vale? Porque luego existen diferentes meditaciones. Esto es para que empiezas y sepas lo que es la meditación y si tú mismo o tú misma quieres llegar a probarlo, ¿vale? Que es simplemente te sientas, inspiras, expiras en un ciclo de veces, no hace falta ni que las cuentes, simplemente lo haces y todas las veces que veas tu mente que se distrae y se va a otro sitio, tú lo que tienes que intentar en ese lapso de tiempo que estés en ello
es volver a traerlo a ti, decir, no, yo estoy siendo consciente de mi respiración y tengo que volver a únicamente hacer la respiración. Es importante el detalle, porque mucha gente se cree que meditar es aquello de perderte tus pensamientos, ¿no? Eso lo sabe hacer todo el mundo. Pero llegar a concentrarte en tu respiración para poder llegar a hacer una meditación correcta, eso es otra historia. ¿Por qué? Cuando ya llegas a ese punto de conocimiento, llega a poder ser la meditación, por ejemplo, energética. Vuelvo a decir, yo solo hablo de lo que conozco, ¿vale? La meditación energética, o al menos como yo lo llamo así, es porque llega un punto en tu cuerpo en el que cuando ya llevas un buen rato, te das cuenta que en tu cuerpo hay algo, ¿no? Como una voluntad, es que se siente dentro de ti mismo, ¿vale? Y tú puedes guiar ese punto, ¿vale? Tú eres consciente de ese momento y decir, vale, pues ahora quiero enfocarme, yo qué sé, en la punta del anular de la mano derecha, por ejemplo. Entonces notas, ¿vale? En tu cuerpo es físico, ¿vale? O sea, una idea mental de lo que tú estás teniendo en tu mente se convierte en algo físico sin tú hacer absolutamente nada y simplemente notas como en ese punto concreto, notas como o un calor o una sensación de que algo te está tocando y eres tú mismo, ¿vale? Es tu propia energía, sangre, yo qué sé, llámalo X, ¿vale? Es tu propia voluntad que quiere estar ahí. Y que, por cierto, puedes estar moviendo por todo tu cuerpo absolutamente a voluntad a medida que tú eres consciente y sabes más sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Luego hay más, obviamente. Luego si te informas mejor y vas probando más, pues puedes llegar a otros puntos de meditación en el que no te enteras de absolutamente nada o incluso puede ser que no hace falta ni siquiera alimento ni agua. Puedes llegar a vivir del aire. Sí, es una realidad. Que haya mucha gente capaz de ello, eso ya es otra historia, pero es como todo. Con entrenamiento todo se puede. Entonces, yo no lo aconsejo, sí, porque si ya con gente con experiencia, pues obviamente ya tiene lo suyo, no creo que esto sea demasiado sano, al menos para un recién iniciado, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es la meta de la meditación? La meta de la meditación puede ser variada, ya sea por llegar a solucionar un problema interno, como puede llegar a ser en el que en ese expreso de calma absoluto puedes llegar a encontrar soluciones de tu vida en el que tú tienes serios problemas, por ejemplo, o un problema que tienes en mente, ¿vale? Y cuando estás en ese momento de armonía absoluta, solo, aparece solo como un pensamiento, como aquello que te decía antes, ¿no? Que algo que te aborda, pues llega un punto en el que tú mismo te resuelves eso. Es algo como una voz de interior, o conciencia, o llámalo X, que te está diciendo lo que tienes que hacer, absolutamente, ya, y ya está. Y lo mejor es que cuando terminas esa sesión, notas como una sensación de letargo en el que te has estado durante mucho rato como dormido o algo así, pero no estabas dormido, estabas siendo consciente de la respiración, simplemente como mucho estabas con los ojos cerrados, porque vuelvo a decir, esto lo puedes hacer sin necesidad de cerrar los ojos. Obviamente, si quieres llegar a estados más profundos, pues obviamente es aconsejable eso, ¿no? Al igual que el tema de ponerse música o el tema de ponerse vídeos de fondo. Yo no lo aconsejo, pero cada cual que haga lo que quiera. A mí me ayudó al principio, pero cuando ya sabía cómo hacerlo, pues lo hacía sin música, sin sonidos ajenos ni nada. De esa manera podía ser mucho más perspicaz de lo que me estaba llegando a mí como información. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque más adelante lo hablaremos con las capacidades de las personas, qué es lo que pasa cuando llegas a un punto en el que, por ejemplo, sabes llegar al trance. Y ahora este es el segundo punto. Una vez hemos llegado a la meditación y ya sabemos meditar y ese estado, ¿qué cojones es? Eso se le llama trance. El trance es aquel punto que discierne entre lo que es la realidad que conocemos de lo que nos rodea y nuestro interior, ¿vale? Es como un mundo paralelo. Normalmente en el tema espiritista se le entiende como que los gatos están aquí y allí al mismo tiempo, ¿no? El mundo espiritual y el mundo físico. Vale, pues el momento del trance es algo parecido. Estás en un sitio, en un momento, claro, porque tú estás en el mismo sitio físicamente, pero realmente tu mente tiene una capacidad mucho más extrema que de lo normal, ¿vale? Y en ese momento puedes llegar a sacar respuestas sobre cosas que ni siquiera te has planteado, puedes llegar a ver recuerdos de otras personas, puedes llegar a proyectar tu misma energía, ¿vale? Aquello que decías con la meditación de que puedes enfocarte en un solo punto de tu físico, de tu persona, también puedes llegar a
proyectarlo hacia otra persona como si fuese un golpe, ¿vale? Porque eso es algo real, simplemente es una intención, una voluntad, pero la puedes llegar a proyectar, porque realmente para eso ya tendríamos que decir qué es entonces la realidad, ¿no? Vale. El tema del trance tiene dos cosas que me gustaría comentar. Una es con la meditación, o con un golpe muy duro en la cabeza, que estás en coma y demás, también estás en trance. Pero hay otro punto, y es con las drogas. No hago aquí alusión a que se puede que uséis, os hinchéis a porros, ni os toméis coca, ni nada de esto, ¿vale? Digo que, por ejemplo, con el tema de la marihuana, o el tema de la ayahuasca, o estas cosas, ¿vale? Toda esta gente que lo ha probado, sobre todo el tema de los chamanes, los mexicanos sobre todo, ¿no? Los indios y demás, eh, llegan a ese momento del trance casi instantáneo, porque simplemente toman la sustancia y están en ese momento ya, automático. El problema de esto, pues como todo, que si abusas de todas estas mierdas, aparte de que tu tolerancia es mayor, pues el problema está en que, por ejemplo, las drogas lo que te provocan es paranoia y discernimiento de la propia persona. Entonces puedes llegar a dividir en dos una propia personalidad. Por ejemplo, y siempre hablaré de mis ejemplos, Alejandro y Litro es la misma persona, pero no eran la misma persona. Por eso estaba diciendo en lo que eso, el abuso, tiene serias consecuencias, que se puede llevar durante años. Y el problema es luego llegar a remeter esa misma personalidad dentro y entender que eso que has separado de una forma tóxica no es más que mental, en el que tú puedes llegar a integrar esa misma persona, todas esas mismas capacidades en lo mismo. Absolutamente. Entonces, no es algo que aconseje, pero que sepáis que por eso todos aquellos, sobre todo en YouTube, ¿no? Todos aquellos que veis que toman ayahuasca o que todos aquellos que sepáis que toman drogas o se fuman porros y estas cosas y están en ese mundo de Yuppie, eh, pues que sepáis que están en trance. Entonces, en esos momentos, pues pueden llegar a decir o pensar cosas que de normal no harían por esto mismo. Vuelvo a decir, no es algo que aconseje, pero es una realidad, ¿vale? Entonces eso es lo que se le llama estado alterado de la conciencia. Al igual que el estar borracho, funciona igual. Es una frecuencia menor a las sensaciones que nosotros solemos tener, en las que tienen una repercusión negativa, pero al mismo tiempo, si se utiliza con un fin, pues, docente, pues al menos te puede servir de algo, ¿no? Hay personas mayores, por ejemplo, profesores de universidad y demás, que se meten estas mierdas y luego, pues ese conocimiento lo graban de alguna manera para luego transmitirlo. Entonces, hablaremos de eso luego, más tarde. Not even close. Total, que bueno, la cuestión, que es algo peligroso, pero al mismo tiempo es algo, es un lugar en el que está al mismo tiempo aquí y allí y nosotros también podemos ser, ¿vale? Es algo que, esto no sé muy bien explicar, pero es que es heavy lo que se puede llegar a hacer cuando estás en un momento así, ¿vale? Vale, ¿y todo esto a qué deriva? ¿A qué deriva todo esto? Deriva a las capacidades humanas. Vale, nosotros como el tema sensitivo no está demasiado estudiado y recientemente, vuelvo a decir, está la parapsicología, aquellas personas que son capaces de entrar en trance de una forma voluntaria en cualquier momento sin tomar nada, ni meditar, ni ponerse, simplemente se toman un momento en el que puede ser instantáneo, ya están en ese momento, en ese estado alterado, de una forma voluntaria y pueden llegar a, pues, ver otra persona de una forma totalmente remota, pueden experimentar la telepatía, pueden experimentar telequinesis, pueden saber lo que tienes detrás de la mano sin verlo ni saberlo de ninguna manera lógica. Pueden saber muchas cosas de una forma que la lógica no es algo que pueda explicar. Por lo tanto, es algo que es muy joven, es una ciencia joven y por lo tanto no se sabe mucho de ello, pero para eso están los científicos intentando demostrarlo de alguna manera, ¿no? En la que quieren coger a mediums, que son como se les conoce a esta gente, para pues poder llegar a demostrar en laboratorio cómo coño lo están haciendo. Aquí hay un pequeño problema. La gente que es así normalmente no se deja coger fácil porque tienen miedo, obviamente, porque ya se sabe
que, bueno, de esto hay, del FBI metieron un comunicado, que ya sabéis que los escritos estos top secret, pues al final salen a la luz, ¿no? Y lo que pasa es que con esta gente las utilizan, sobre todo en el ejército, pues para el tema de espionaje, tema de supersoldados y, bueno, una locura que te cagas. Por eso estoy diciendo que esto es una realidad. Otra cosa es que la gente sepa de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre los temas que yo conozco porque son los que yo toco y sé, ¿vale? Vamos a empezar por la clarividencia. La clarividencia es aquella capacidad en la que eres capaz de saber lo que puede ocurrir más adelante o lo que está ocurriendo incluso en un sitio donde ni siquiera estás presente, ¿vale? Sueños lúcidos, premoniciones, ya sea de cualquier tipo, ya sea despierto o dormido, las puedes experimentar. Tema de visión futura, también se puede dar el caso. ¿Qué es lo que se siente? Pues es básicamente como el tema de alucinación en el que es al momento. Es como algo que te imaginas, pero que directamente no eres tú el voluntario de querer imaginar eso. Simplemente aparece como una película delante tuyo de escasos segundos. Ya, eso es todo. Entonces, con el tiempo, aquellas personas que lo tienen son capaces de discernir lo que es propio y lo que no lo es. Por lo tanto, vamos al segundo punto. La telepatía. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es aquella capacidad para transmitir lo que sea, información, a otra persona, sin palabras, simplemente de forma mental. ¿Y cómo funciona la telepatía? Con emociones e imágenes. Las emociones y las imágenes son algo que suelen ir de la mano porque no hay una comunicación. No existe el hablado, no existe el texto. Simplemente, si una persona quiere mandar un mensaje de esta manera a otra, tiene que, por ejemplo, yo qué sé, ahora una persona del chat me puede decir, pues imagínate una playa, yo me la voy a imaginar de una manera, de alguna manera que yo me haya visto personalmente, o algo que me haya despertado, o algo que pueda imaginar, pero otra persona la puede vivir totalmente diferente. A lo mejor la mía pues está llena de piedras y mierda, y a lo mejor otra persona es la típica paradisíaca, arena súper fluorescente y no sé. Pero el mensaje es el mismo, es una playa, ¿no? Pues así es como funciona. Y con emociones, porque la emoción, volvemos a ver de los vídeos anteriores, las emociones funcionan con frecuencias. Cuando dos personas están en la misma frecuencia, pueden llegar a experimentar estos casos, por ejemplo, de telepatía. Y ahora os voy a dar una anécdota. Una persona que no sabía nada absolutamente de todo esto, le eché las cartas, ¿vale? Y las cartas funcionan exactamente igual. El tema tarot, os pueden decir misa, al menos yo como lo he vivido y como lo experimento, es que tengo la voluntad de saber de alguna manera que esas cartas, las que van a salir, de alguna manera cuando yo estoy barajando, tienen que salir acorde a lo que esa persona quiera saber. Y cuando no te dicen nada, porque normalmente te dicen amor, dinero, o trabajo, o salud, o... Yo normalmente con las tiradas digo que no me digan nada, directamente lo que necesita esa persona saber. Yo la tengo de una forma voluntaria, la tengo en mente y cuando voy barajando simplemente salen solas las cartas, directamente chocan, se caen o tal. Eso es lo que se llama un mensaje de sincronía. La sincronicidad ya hablaremos en el siguiente capítulo porque si no, no me da la vida, ¿vale? Entonces salen y normalmente cuando luego las lees te das cuenta de que esa persona ya está viviendo o ha vivido lo que está diciendo las cartas en ese momento. Entonces, ¿es casualidad? No, se le llama sincronicidad, pero volvemos a lo mismo. Ya hablaremos de otro momento. Pero es la emoción, lo que quiero recalcar, que cuando hay una frecuencia acorde, se pueden llegar a hacer cosas extremas. Otra de las anécdotas es con el tema de la proyección de energía. Como antes mencionaba, con el tema de las meditaciones, una persona que esté acorde y esté en una sintonía con una misma frecuencia, única y exclusivamente, con otra, puede pasar una cosa, que cuando una persona siente algo, la otra persona puede sentir exactamente lo mismo aunque no sea suyo. Por ejemplo, salió en Got Talent una persona en la que le tocaba a uno del jurado y la otra persona que estaba al otro lado del jurado, que no tenía nada que ver, que no le estaba tocando ni nada, estaba de hecho lejos, podía sentir el golpe que le estaba diciendo el concursante. Y es porque lo que está haciendo es provocar un trance en la persona y habilitar una frecuencia para que llegue a estar en sintonía las dos personas. Y cuando llega a estar en sintonía simplemente es un receptor.
Hay un emisor y un receptor y es muy fácil que ciertas cosas se den. Nunca os ha pasado aquello de que, no, es que con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, cuando algo le pasa, yo lo sé incluso antes, o justo he pensado en una persona y ahora me ha escrito. Tiene que ver con estas cosas en los que hay una sincronía o una necesidad emocional y por lo tanto nosotros como somos afines, pues podemos llegar a captarlo. Vuelvo a decir, esto no tengo ni idea de qué dirán los científicos y demás. Esto lo estoy exponiendo ahora por primera vez y no sé la respuesta que puede tener a cuenta. Obviamente esto lo voy a mandar porque, por si no lo sabéis, hay algo que se llama el premio Randy y es exponer de manera científica en un laboratorio cualquiera de estas cosas que vamos a mencionar ahora en detalle, ¿vale? Ahora vamos a poner un par de vídeos, ¿vale? Y vamos a hablar de ello. En primer lugar, vamos a hablar de Jacobo Greenberg, ¿vale? Y es porque es que esto no tiene nada que ver ni con el espiritismo, ni el chamanismo, ni nada de esto, aunque os digan que sí, ¿vale? Jacobo Greenberg, en tema de neuropsicología, psicofisiología, parapsicología, aunque pone que es chamanismo, brujería, meditación, la conciencia, ¿vale? Vais a ver que de todos los estudios a nivel científico que tiene, puede llegar a decir algo que puede no concordar con la ciencia de ese momento, de los años 80, ¿no? Y ahora os voy a poner el vídeo y lo vamos a hablar en detalle, espero que se vea, y si no, pues... Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones, y lo que yo vi ahí... Os voy a poner en contexto, ¿vale? Pachita es una chamana, ¿vale? Mexicana, en la que se dedicaba... Muchas gracias, sí, sí. No quería cortar esto, pero muchas gracias, se agradece el apoyo al canal, porque recuerdo que todo esto lo estoy haciendo de forma gratuita y cualquier apoyo es bienvenido, así que muchas gracias. Quiero dar un detalle. Pachita es eso, es una chamana mexicana, bueno, era, y que se dedicaba a hacer cirugía con las manos y con un cuchillo, ¿vale? Entonces, quiero poneros el contexto de esta persona, que es alguien a nivel científico extrema, y que va a ver algo que no es algo común ni corriente, ¿vale? Y luego daremos un par de casos más sobre el tema de capacidades humanas, como por ejemplo la visión extraocular. Esto significa que los ciegos pueden ver. No como nosotros lo conocemos, sino que si impartimos la meditación con una enseñanza para uno mismo y poder incrementar la conciencia de una sola persona, podemos decir que una persona invidente, incapaz de ver, puede llegar a ver. Lo que pasa es que no va a ver como nosotros llegamos a ver con los ojos. Va a ver de una forma distinta, pero al mismo tiempo va a ver lo mismo. O sea, es que luego os lo pondré. En principio... Lo que decía, poneos al caso, una mujer con un cuchillo haciendo cirugía. Contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Esta es una de las frases, y ahora voy a remontarme a una anécdota. Es una de las frases que me animó a ponerme el nombre del canal donde estamos y a enseñar lo que estoy enseñando. Porque esto mismo lo he vivido yo estando en coma. Cuando yo me quedé en coma, mi forma de despertar fue muy rara porque fue básicamente yo sentirme de una forma muy relajada, absolutamente como si estuviera tumbado en un cochecito, ¿no? De estos de parque de atracciones, pero que no avanzaba, simplemente. Y la típica luz al fondo del túnel es una realidad. Se ve así, es tal cual. Simplemente es como un punto blanco, pero en mi caso no avanzaba, simplemente estaba quieto. Y mi propia voz me dijo que me despertara, que no era para tanto. A lo cual me desperté en la camilla del hospital y ya está. Simplemente me quedé sin sentir el cuerpo, me desperté, pero estaba viendo pues mis amigos, me preguntaban dónde estaba, no tenía ni idea, pero la cuestión es esa, que decir, si esto no es para tanto, que básicamente casi la palmo, ¿qué puede ser para tanto entonces, no? Vale, y ahora me voy a remontar a la anécdota. Hace poco, cuando estaba hablando con una persona,
digamos, una maestra de todas estas cosas, ¿vale? Como medium, estaba interesado en saber todo esto más en profundidad y me di cuenta de que hasta los maestros pueden llegar a tener diferencias. Por ejemplo, normalmente las mujeres tienen una capacidad muy desarrollada, aunque no lo saben muchas de ellas, y es que las presencias, ¿vale? Vuelvo a decir, estamos en los dos mundos a la vez, ¿vale? Teniendo ya eso claro, las mujeres son mejor dadas que los hombres al tema de oler las presencias que no los hombres. Los hombres, por ejemplo, las podemos llegar a intuir, pero las mujeres lo pueden oler. Entonces no es algo que yo pueda llegar a saber o conocer, pero ellas pues lo ven así o lo notan así. Y ella me dijo que cuando tú te desarrollabas muchísimo estas cosas, aparte de tener cuidado, siempre iba a tocar un tope. Y yo me remonté a la frase de Jacobo Greenberg, en el que nadie es capaz realmente, ni incluso ahora mismo, en poder llegar a poner un límite sobre el tema de la mente. Nadie. Y me llegué a enfadar con esa persona y se lo dije. Yo digo, no me vas a decir ni tú ni nadie hasta dónde pueden llegar mis límites hasta que yo me muera, porque es que ni aún así. Es que ni aún así. Por eso mi importancia, mi legado, es parte esto, el tema de poner en conciencia todo esto que estoy comentando, en el que esto es una realidad. Podéis pensar que es mentira, que están chalaos, que me da lo mismo. Cuando tú lo vives es muy diferente. Cuando tú lo sientes no tiene absolutamente nada que ver. Siempre pongo el mismo ejemplo. En el sexo, un virgen jamás va a saber absolutamente qué se siente. Se lo puede llegar a imaginar, pero es que hasta que no llegue el momento dado de experimentarlo, es así. Luego hablaremos, ¿vale? En cuando termine el vídeo aclaramos dudas porque si no, no terminamos nunca. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia. No existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación. Ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia,
de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. Vale. Esto contesta a lo que decías, ¿verdad? En plan, lo mental puede influir en lo físico o en la realidad. Correcto, efectivamente. De hecho, en anteriores vídeos comento que esto es una realidad. Incluso el tema de, bueno, las emociones o las sensaciones se pueden atenuar o eliminar del organismo. El dolor, por ejemplo, como puse el caso de un esguince y tener que andar durante 5 horas, durante 2 días seguidos, obviamente es algo que duele, pero claro, llega a un punto en el que el dolor es tan extremo que te fuerzas a que eso sea irreal ya y lo tengas totalmente aparte. Entonces simplemente andas como con naturalidad. La única diferencia que en el plano físico como tal tienes el pie como una sandía. Eso es todo. Entonces, si lo que te refieres es como lo que estaba explicando Greenberg, la cuestión es esa. La cuestión es esa, es que sí. A mí me esguinzaron el pie derecho. Yo tengo una foto. Tengo una foto porque es lo que vuelvo a decir. Todo lo que estoy explicando son hechos o conocimientos que tengo. Entonces, no puedo hablar sobre lo que no sé porque tampoco me gusta aquello de coger el contenido de alguien y cogerlo y ponerlo aquí. Greenberg es una excepción porque lo que está diciendo tiene sentido con cosas que luego me voy remontando a lo que es una realidad. Entonces, por eso digo, con el tema de la meditación pasa exactamente lo mismo. Cuando tú eres capaz de meditar y poder poner tu voluntad en un lugar concreto, puedes llegar incluso a sanarlo. A vosotros no os he dicho nada, pero yo estaba con el tema de médicos porque podía tener un riesgo de cáncer y eso me animó a decir, sí, espérate y que venga, a ver qué pasa. Durante ese momento, ¿vale? Que yo fui consciente de lo que me estaba pudiendo pasar, adopté una postura muy diferente, una postura totalmente defensiva y abordante a que sea lo que sea que me pudiera pasar en un lado muy concreto, ¿vale? Podía llegar a eliminarlo, absolutamente. Porque las buenas emociones, la frecuencia alta, absolutamente, como no deja una posibilidad de lo malo, de lo negativo, no ocurre directamente. Eso es lo que dice Greenberg con el tema de qué es la realidad entonces. ¿Podemos llegar a adoptar la realidad que nosotros queremos simplemente pensándola? Sí, es un hecho. Habrán ciertos límites, imagino, pero hasta ahora, hasta donde yo al menos he aplicado, funciona. Bueno, a ver, eso es normal, pero ya te digo, en cuanto al tema de ignorar, puedes incluso llegar a sanarlo. Porque tú el tema de ignorar un dolor, por ejemplo, te sirve para poder ponerlo como parche. Pero lo que a ti te interesa es llegar a sanarlo lo más rápido posible. La cuestión es, ¿puedes llegar a hacerlo? Sí, pero para eso tienes que tener toda la conciencia de decir y toda la voluntad de que ahí es donde lo quieres sanar, que quieres estar bien, que nada puede contigo y es más, te voy a dar un consejo. Va a parecer una flipada, pero si te gusta Dragon Ball y estas cosas, ¿vale? Son una irrealidad, no es más que una serie, ¿vale? Pero lo que llega a transmitir, ¿vale? Estas series, ¿vale? Que digo Dragon Ball como te puedo decir Kenshi, como te puedo decir lo que quieras, ¿vale? Pero todos aquellos que transmiten una sensación de llego a mi punto de no poder más y me supero, tú tienes que pensar lo mismo contigo mismo. Y te puedes imaginar que te conviertes en Super Saiyan, que te puedes convertir en un titán de la polla, que te puedes... La idea es que eso lo adaptes en ti, que tú lo sientas, que tú puedas decir, buah, me vuelvo mucho más fuerte simplemente porque puedo y lo pienso. Y eso se convierte en una realidad. Por ejemplo, os voy a poner una de las cosas que yo estoy estudiando y luego cuando vayamos a los siguientes vídeos os voy a contar un poco más. Yo estaba estudiando sobre el tema de la película de Glass. Sabéis que hay uno de los protagonistas tenía como, no sé si 12 o 13 personalidades diferentes o algo así, ¿vale? O 20 y algo era, no sé. Bueno, la cuestión es que hay una de ellas que se llama la bestia,
Vale, y yo estuve llegar a estudiar a nivel neurocientífico si pudiera ser que una persona con una total capacidad de ser consciente y con una voluntad de cambiar el cuerpo hasta esos puntos podía llegarse a dar. Y es más, llegué entonces a la conclusión de lo cual te estoy diciendo ahora mismo con el tema del dolor. Si tú eres capaz de llegar a pensar que tú eres la hostia hasta un nivel tan extremo que no solo te lo crees, sino que sabes que lo eres, puedes llegar a no solo reducir el dolor y no solo a sanar, sino a tener una fuerza absolutamente mayor. Absolutamente. En cuestión de segundos. Eso es lo que yo puse hace poco y os animo a ver los vídeos anteriores con el tema de la fuerza. Una madre en una situación límite, si atropellan a su hijo delante suyo, va a ser capaz en instante de segundo de levantar el coche simplemente para sacar al niño. ¿Eso nosotros lo podemos hacer de forma voluntaria y consciente? Sí. Eso se le llama regular y saber ser consciente del propio cuerpo, sin más. Simplemente tú segregas la adrenalina para un momento dado. Esto yo lo aplico en los entrenamientos. Cuando yo noto que me excedo en mis entrenamientos, adopto una postura en la que recuerdo algo que en mi pasado me haya podido llegar a doler o algo, y hay gente que eso le derrota del todo, pero es que a mí eso me hace más fuerte. Entonces, al recordar eso es como que me pongo en modo berserker, saco fuerza de donde ni siquiera la tenía y yo no podía más, y sigo con el entrenamiento porque sé que puedo más. La cuestión es que estás sobrepasando tu cuerpo y llega un punto que el agotamiento es extremo, hasta el punto que te puedes llegar a lesionar cuando te das cuenta de pues todo el calentón que te has pegado. Pero esto es una realidad, esto es así. Y por eso primero quería dar las bases y luego ya explicar lo tocho, que es a donde estamos llegando poquito a poco, si os estáis dando cuenta. Entonces, por eso al principio podría ser un poco más aburrido, pero tiene un significado. Vale, ahora vamos a la siguiente de las capacidades que no la he puesto porque yo mismo aún no soy capaz de desarrollarla, ¿vale? Y es la visión extraocular. Vais a ver niños que son capaces de ver sin los ojos. ¿Esto para qué sirve? Pues para uno de los tantos estudios donde yo estoy metido, es para el tema de si los ciegos realmente podrían llegar a ver. Y por lo tanto, ¿cómo lo puedo llegar a demostrar? Haciéndolo conmigo mismo. Es decir, te vendas los ojos y me voy a callar y directamente os lo pongo. Los alumnos aprenden haciendo algo real, existente, interesante, atractivo, formativo, algo que es de la vida diaria en la sociedad. Y así verdaderamente se prepararán para atender la vida como es y no ficticiamente. Por ejemplo, los niños que ya saben leer, pero que aún no saben sumar ni restar, aprenden las funciones de un acomodador de artículos en un centro comercial, acomodando los productos por su tipo, lácteos, abarrotes, carnes, juguetes, y hacen inventarios físicos para aprender a contar. Así aprenden vivencialmente a clasificar, conservar un orden, mantener limpio el lugar, y crecerán con esta cultura. Los niños que ya saben sumar y restar aprenden las funciones de un cajero, haciendo sumas y restas de todo lo vendido, haciendo el corte de caja y entregando el dinero en efectivo. Aprenden vivencialmente a sumar, restar y contar dinero. Los niños que ya saben multiplicar y dividir aprenden las funciones de un almacenista. Aprenden vivencialmente a resurtir los productos que ya vendieron las tiendas, a dividir el consumo anual entre 12 y multiplicarlo por 2, para que siempre tengan un mínimo de 2 meses de existencia, a multiplicarlo por 4, para que tengan un máximo de 4 meses de existencia. Aprenden que hay productos que no se mueven desde hace un año y los ofertan con un porcentaje de descuento o como un aparente regalo de otro producto, pero sin llegar a perder dinero. Así, estos niños nunca volverán a ser engañados por publicidad engañosa, porque conocen lo que hay detrás de cada supuesta oferta. Los niños que ya saben... Vale, esto ya entra en materia con el tema del papel y demás, que esto mismo también lo pueden llegar a leer con los ojos tapados, ¿vale? Esta es una de las cosas que también os quería poner. Vale, ¿no os parece increíble esto? A día de hoy lo podéis buscar. Había un proyecto Oculus o algo así. No recuerdo si estaba en Noruega, Islandia, no sé, era un país del norte. Y los niños eran capaces de poder aprender, incluso los más mayores, eran capaces de aprender esto mismo, el tema de usar los ojos espirituales, vamos a llamarlo de alguna manera,
que es lo que se llama la visión extraocular. Simplemente sin los ojos poder ser capaces incluso de echarte una partida al billar. Es que era increíble. Entonces esto pues servía para las personas que ya no podían llegar a ver. Entonces, en base a las motivaciones que he podido llegar a tener para poder llegar a estudiar estas cosas, pues doy fe que con la voluntad y con el tema de la meditación se puede llegar muy lejos. Lo que pasa es que, pues, desgraciadamente, en la sociedad donde vivimos, se cree que la meditación es para los yogis y para los 4 que hacen yoga y ya está. Sirve para muchísimo más. Lo que pasa es que tienes que ahondar y meterte dentro del tema para poder saber realmente antes de criticar cualquier cosa. Entonces, ya te digo. Vale, y ahora os voy a poner un ejemplo ya para ir terminando, que se nos acercamos a la hora, de cómo se puede llegar a utilizar la visión extraocular, aquí y para todos vosotros y vosotras. Estas son capacidades que van a ser más fáciles que no la telepatía o la clarividencia, ¿vale? Pero creo que es muy útil siempre y cuando la desarrolles. Esto va a pasar como siempre, a lo mejor al principio te ves motivado, pero luego pues como ves que es un poco aburrido o no te sale, pues lo dejas. Cada cual que haga lo que quiera, pero esto me parece que puede abrir muchas puertas. Y lo voy a ir parando para que veáis que se parece mucho a algo que ya he explicado. Jacobo Greenberg Silverbaum, psicólogo y neurofisiólogo mexicano, se dedicó intensamente al estudio de los estados alterados de conciencia. Durante la década de 1980, Greenberg llevó a cabo experimentos específicos relacionados con la visión extraocular. En uno de sus experimentos más notable, trabajó con niños como participantes. A estos niños se les vendaron los ojos y se les pidió que identificaran objetos o imágenes presentadas fuera de su campo visual ordinario. A pesar de tener los ojos cubiertos, la mayoría de estos niños mostraron una habilidad asombrosa para ver o percibir los estímulos presentados. A continuación, se describe una guía basada en las técnicas propuestas por Greenberg. 1. Preparación, ambiente tranquilo, opta por un espacio sin interrupciones y silencioso. Os habéis dado cuenta, ¿no? Para empezar os he estado dando los mismos pasos que os he dado yo para meditar. No tiene nada que ver con que yo este vídeo ya lo he visto obviamente para poder pasároslo, porque obviamente no os voy a poner cualquier vídeo para ver si coincide con lo que yo estoy hablando. No, esto obviamente ya lo he visto. Pero coincide en lo que los pasos que yo sirvo para meditar, ¿vale? Funcionan también para esto. Lo que pasa es que luego en los últimos pasos va a ser un poco diferentes. Bueno, no pasa nada. Esto incluso sirve para el tema de los juegos. Esto antes era un canal de juegos y lo que nosotros hemos llegado a aprender de todo esto, en que las mayores frustraciones, vamos a poner uno de los más famosos, Dark Souls, cuando no nos sale algo o no llegamos a ver un patrón, nos enervamos y seguimos intentándolo sabiendo que no solo nos vamos a cabrear más, sino que lo que va a pasar es que los intentos cada vez van a ser peores. Entonces, lo que ayuda muchísimo es para un segundo en la hoguera, quédate quieto, piensa en lo que ha ocurrido, respira, calma y piensa. Y mira en base al recuerdo que has tenido, lo que has hecho. Si vuelves a hacer lo mismo, muy probablemente te va a pasar exactamente lo mismo. Vas a volver a morir o incluso lo vas a hacer peor. Si haces algo distinto, o mejor, pasas más a la defensiva para poder ver los patrones, te va a ser más fácil. Lo mismo pasa en la vida. Si tú de golpe te empiezan a cortar el internet porque estás en un mal sitio, porque llueve, porque la compañía, porque X, y no te deja hacer las cosas tranquilo, quizá es una señal para que estés haciendo otra cosa. Quizá es una señal para que te estés concentrando y aportando tu voluntad en otra. Que esto lo hablaremos en otro capítulo que se llama la sincronicidad. Las cosas siempre pasan por algo. Eso es lo que dice la sincronicidad, ¿no? Muchas veces incluso es aquello de, hostia, qué casualidad, ¿no? Bueno, esto vamos a hacer un pequeño adelanto, pero no es una casualidad, es una causalidad, porque a causa de que esa otra persona o ese otro hecho se haya dado, va enlazado por algo anterior. Es como un efecto mariposa, ¿no? Entonces, en base al libre albedrío de cada uno de ellos, pues se te darán caso, pues, algunas de estas situaciones. Pero hay algunas que son tan descaradas en las que dices,
esto no puede ser mera coincidencia sin más. Entonces, tiene que ver con todas estas cosas. Tiene que ver con que si tú te paras a pensarlo, cuando meditas, por ejemplo, si ya estás en calma y ya sabes hacerlo, si tú te paras a pensarlo en por qué he conocido a esta persona, por qué he tenido esta relación, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, si te paras a pensarlo, todo tiene un sentido. Y de aquí, y el capítulo final, que seguramente sea el 6 o el 7, será el sentido de la vida. Entonces pararemos con todo esto un poquito y ya veremos a ver qué pasa. Porque la cuestión sería, ¿realmente la vida tiene un sentido? Ya hablaremos otro día de ello. Posición cómoda. Encuentra una posición relajada, ya sea sentado o acostado. 2. Relajación y concentración. Respiración profunda. Empieza con 60 segundos de respiración profunda. Respiración intercalada. Continúa con 1 minuto respirando alternando las fosas nasales. 3. Iniciando la visualización. Toma unos minutos para visualizar una pantalla blanca o una luz que se mueve desde tu mano hasta tu cabeza. Esta visualización puede... Aquí se refiere a lo que yo estaba comentando antes sobre el tema de la meditación energética. Cuando tú eres capaz ya de mantener esa calma, de que la mente no se te distorsiona ni te vienen esos pensamientos, ya estás concentrado en lo que tienes que estar, puedes llegar a esos puntos en los que yo mencionaba, en el que en la palma de la mano justo quieres llegar a tener ese tacto, esa kinestesia, ¿vale? Entonces lo notas, es algo físico, lo estás notando, ¿vale? Cuando puedes llevarlo por todo tu cuerpo y tienes un control absoluto, entonces puedes llegar a hacer algo así. Porque el problema de imaginar una luz blanca, una luz no sé cuántos, el problema es que te despistas. Y aunque es cierto que vas a verlo incluso en tus ojos, te vas a despistar y te vas a perder. Entonces, F. Puede tomar unos 10 minutos en promedio en alcanzar, por lo que debes ser paciente y no desanimarte. 4. Desarrollo de la visión. Una persona te presentará imágenes, objetos o letras fuera de tu campo visual. Intenta visualizar o percibir estos estímulos. Aquí tengo algo que decir. Las veces que yo he aplicado esto, ¿vale? Sobre visión extraocular, ha sido abriendo un regalo sin saber lo que había adentro. Fue una de las pruebas que me puso una de las maestras que tuve y la verdad es que acerté de lleno. La cuestión es que os voy a poner el caso. Era mi cumpleaños y me dijo, te voy a hacer un regalo, pero el único contra va a ser que me vas a tener que decir lo que es antes de abrirlo. A lo cual yo lo único que hice es poner las manos encima, pero no tuve la voluntad de forzar a nada. No es aquello de... No tienes que forzar tú el querer ver, simplemente es algo que te sale innato, es algo que sale solo. No, si tú tienes la fuerza de decir, quiero saberlo, te vas a bloquear, porque estás utilizando la mente. No tienes que utilizar la mente. Tienes que dejarte llevar con eso, porque es una sensación muy abstracta, es algo muy ligero. Entonces, si tú metes a la mente por medio, no te vas a dar cuenta de nada y te vas a bloquear tú solo. En los primeros intentos, la visualización puede tardar entre 7 a 12 minutos. Yo lo saqué en 3 segundos. 5. Avanzando en la práctica. Con más experiencia, intenta practicar en lugares abiertos, como parques, buscando alcanzar una percepción de 360 grados del ambiente. Otro ejercicio es ver programas de televisión con los ojos vendados y el sonido apagado, tratando de interpretar lo que sucede en pantalla. El problema que tiene esto, ¿vale? Es que si tú... ¿Ves lo que vuelvo a decir? Estás metiendo la mente por medio. Si tú te llegas a intentar imaginar por una voluntad propia no es lo mismo a dejarte llevar por los estímulos que puedes recibir de lo exterior. Es lo que acabo de decir igualmente con el ejemplo del paquete o el regalo. Si tú vas con la intención de querer hacer o saber algo, te bloqueas tú solo. No dejas que el espíritu, conciencia, llámalo X, se dé cuenta. Entonces, de esta manera yo no lo aconsejaría, pero bueno, si lo dicen en el vídeo a lo mejor será por algo. 6. Consideraciones finales. Percibir objetos más alejados puede presentar mayor dificultad. La perseverancia es clave y los resultados pueden diferir entre sesiones. Conclusión.
Los experimentos de Greenberg con niños en el ámbito de la visión extraocular provocaron tanto escepticismo como fascinación en la comunidad científica. Sin embargo, su trabajo ha impulsado a muchos a explorar más profundamente las potenciales capacidades ocultas de la conciencia humana. Antes de irte, no te olvides de apoyarnos a través de... Por supuesto. Vale, la cuestión ya lo habéis visto, ¿no? Es algo de escepticismo, el que es normal, ¿no? Imagino que es normal, ¿no? Que la gente se muestre escéptica, ¿no? En base a algo así, pero bueno, es que es normal, ¿no? Hasta que no lo vives, hasta que no lo experimentas por ti mismo o por ti misma, no te das cuenta de lo grande que es el mundo y lo poco que sabemos. Cuando vives algo así, os garantizo que no tiene absolutamente nada que ver. Todo tu mundo pasa a ser todo lo físico, todo lo banal, todo lo que es irte de fiesta, hacer X cosas y tal. Está muy bien, sí, pero llega un punto en el que no, en el que dices, va a ser que no. Así que, bueno, tiene gracia porque con estos directos somos cada vez menos, pero oye, no pasa nada. Aquí estoy para creo que aportar lo que realmente importa, que es saber más de todo lo que nos rodea. Si ahora tenéis dudas y tal, ahora es el momento. Ahora ya hemos terminado lo que tenía que decir, mayormente. Ya os he puesto el caso de distintas capacidades humanas, aparte de la clarividencia y la telepatía, como es la visión extraocular, que se le puede llamar. Y que, bueno, y hemos hablado un poquito de todo, la verdad. De la meditación, del trance, las maneras de entrar en trance, qué es lo que pasa cuando estás en ese estado. Porque no es lo mismo que te lo diga un científico que diga, mira, es que no, la persona presenta un esquema encefalográfico de tal manera que tal. Una cosa es que te lo digan de terceros y otra cosa es que te lo diga alguien que ya lo ha vivido. Entonces, por eso me da un poco de reparo presentarme así de esta manera, pero creo que es lo que tenía que hacer. Porque esto a lo mejor puede llegar a manos de alguien que, pues bueno, que nunca se sabe, ¿no? A lo mejor esto le hace pensar o le hace indagar y decir, hostia, tío, este tío tenía razón. Y no la puedo no tener porque básicamente es un hecho, es un vivido. Es lo que digo, cuando tú ya has vivido algo, nadie te puede decir nada al respecto. Por eso es lo que decía, que la gente se lo puede creer o no se lo puede creer. Puede ser escéptica o no serlo. Pero a mí me da igual. Acabo yo con todo esto con una conclusión. Greenberg desapareció al poco de anunciar un libro en el que explicaba cómo transferir la información de una persona a otra. Es decir, como en Matrix. En Matrix le enchufaban un pito en el cuello y empezaba a meterle información sobre, por ejemplo, artes marciales y de golpe Neo ya sabía artes marciales. ¿No sabía algo? ¿Conducir helicópteros? Pues de golpe ya sabes. Pues esto es lo que Greenberg llegó a intentar sacar un libro y que lo silenciaron absolutamente, siendo no solo perseguidos, sino que de alguna manera fueron a por él a muerte, literal. Y desapareció. Actualmente se piensa de que lo han vuelto a encontrar y él está en otro sitio totalmente distinto, se hace llamar de otra manera, tiene una vida totalmente distinta, pero sin embargo explica las mismas cosas desde el punto de vista más espiritual. ¿Por qué? Porque si lo haces de una forma espiritual, todo esto deja de tener como importancia. Si yo empiezo a decir que todo esto que os estoy diciendo es que yo soy chamán y que tal, pierde veracidad y por lo tanto ya no es un problema para nadie. Pero si te digo que esto es científico, esto ya pesa más y esto ya es otra historia. Entonces, pues bueno, creo que es importante saberlo. Simplemente indagué mucho sobre todo esto, he estudiado muchísimo los casos que os he dado y he llegado a la conclusión en el que la transmisión de información de una persona a otra, aparte de lo verbal por libros y demás, es que necesitas estar en la misma frecuencia. Es lo que decía antes. Dos personas en la misma frecuencia pueden llegar a saber cosas uno del otro sin ni siquiera hablar. Por lo tanto,
Creo que es la manera en la que él se refería dando por hecho esto. Pero como soy una persona tan pequeña y que no soy ni científico, no se me va a tomar en serio y por lo tanto a todo el mundo le chupa un huevo. Me parece correcto. Así que más que viviré. Gracias. Bueno, pues dicho esto, es lo que digo. Nadie más tiene preguntas, nadie más quiere decir nada.